Una noche oscura en una pequeña aldea, un anciano se sentó junto al fuego de su hogar. Había vivido una larga vida llena de desafíos, pérdidas y momentos de incertidumbre. Con su Biblia abierta sobre sus rodillas y su rostro iluminado por la luz tenue de las llamas, reflexionaba sobre los caminos por los que Dios los había llevado. Su nieto, un joven curioso, se acercó y le preguntó: abuelo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo después de todo lo que has vivido? ¿No temes lo que pueda venir mañana? El anciano levantó la vista, sonrió suavemente y le respondió: hijo mío, he aprendido un secreto que transforma todo. He aprendido a confiar plenamente en Dios. No importa lo que enfrente, sé que Él es fiel y que su plan siempre es perfecto. Esta escena, querido amigo, no es solo un relato para comer coracomes, es una representación de una verdad profunda que muchos de nosotros necesitamos escuchar hoy. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las preocupaciones nos acechan desde todos los ángulos, ¿quién no anhela esa paz inquebrantable que solo puede venir de confiar plenamente en Dios? ¿Quién no desea descansar en la seguridad de que hay un propósito más grande, incluso en medio de las pruebas más difíciles? Quizás en este momento tú mismo te encuentres enfrentando preguntas similares. Tal vez te preguntas cómo navegar las aguas turbulentas de tu vida, cómo encontrar esperanza cuando parece que todo tu alrededor está en ruinas, o cómo confiar en un Dios que a veces parece estar en silencio. Pero quiero decirte algo con toda seguridad: no estás solo en tus dudas. Todos en algún momento hemos sentido el peso de la incertidumbre y la carga de las preocupaciones. Hace años, mientras predicaba en una pequeña iglesia, conocí a una mujer llamada María. Ella era madre de 3 hijos y había perdido a su esposo en un accidente trágico. María estaba desesperada, luchaba para mantener a su familia y no veía una salida a su situación. Me confesó entre lágrimas: pastor, he orado y he pedido ayuda a Dios, pero siento que no me escucha. No sé qué más hacer. Le dije a María lo mismo que quiero decirte a ti hoy: confiar en Dios no significa que siempre entendamos su plan. No significa que no enfrentaremos dificultades o que nuestras oraciones serán respondidas exactamente como esperamos. Pero confiar en Dios significa creer incluso en medio de nuestras dudas que Él está obrando para nuestro bien. Esa noche oramos juntos. Le pedí a María que hiciera un pequeño acto de fe, que entregara sus preocupaciones a Dios y confiara en que Él proveería. No fue fácil para ella, pero con el tiempo comenzó a ver cómo Dios obraba en su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Sus hijos recibieron becas escolares, encontró un trabajo estable y, lo más importante, recuperó su paz interior. Queridos amigos, la historia de María no es única. Una y otra vez he visto cómo Dios revela sus secretos a aquellos que eligen confiar en Él. Estos secretos no son fórmulas mágicas ni promesas de una vida sin problemas. Son verdades eternas que transforman la manera en que enfrentamos la vida y nos dan la fortaleza para seguir adelante. La confianza en Dios es como una semilla plantada en tierra fértil. Al principio puede parecer pequeña y débil, pero con el tiempo crece y se convierte en un árbol robusto que da fruto y refugio. El Salmo 1:3 describe a aquellos que confían en el Señor como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia, vemos un patrón claro. Cada uno de ellos enfrentó pruebas que parecían imposibles de superar. Abraham tuvo que dejar su hogar sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó el Mar Rojo con el ejército egipcio detrás de él. David se paró frente a un gigante armado solo con una honda y 5 piedras. Sin embargo, todos ellos confiaron en Dios y esa confianza les permitió ver su poder manifestado de maneras asombrosas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estos relatos nos inspiran tanto? Es porque nos revelan que el mismo Dios que obró en sus vidas también está obrando en las nuestras. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido y su amor por nosotros es tan fuerte como siempre. Sin embargo, confiar en Dios plenamente no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso, una decisión diaria de entregar nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros temores a Él. En Mateo 25:34 Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por nuestra vida, qué comeremos o qué vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Estas palabras son un llamado a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en la provisión y el cuidado de Dios. Recuerdo otra historia, esta vez de un hombre llamado Juan, quien perdió todo durante la crisis financiera. Juan era empresario y había construido un negocio exitoso con años de esfuerzo. Pero cuando llegó la tormenta económica, todo se derrumbó. Al principio estaba devastado.
Sentía que su identidad estaba ligada a su éxito y que sin su negocio no tenía valor. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a un niño pequeño jugando con su padre. El niño no estaba preocupado por lo que iba a comer esa noche ni por cómo su padre iba a pagar las cuentas. Simplemente confiaba en que su padre cuidaría de él. En ese momento, Juan se dio cuenta de que necesitaba esa misma confianza en su Padre Celestial. Esa revelación cambió la vida de Juan. Aunque reconstruir su negocio llevó tiempo, encontró una paz y un propósito que nunca había experimentado antes. Aprendió que su verdadero valor no estaba en lo que poseía, sino en quién era en Cristo. Queridos amigos, quiero que consideren esto. ¿Qué les está impidiendo confiar plenamente en Dios? Es el temor al futuro. Es la duda de que Él pueda realmente proveer. O tal vez es el dolor de una pérdida que aún no han podido superar. Sean cuáles sean sus cargas, Dios está aquí hoy para decirles, hijo mío, confía en mí. Yo soy suficiente para ti. La confianza plena en Dios no significa que nunca más enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca más tendremos que enfrentarlos solos. Él promete caminar con nosotros, guiarnos y fortalecernos en cada paso del camino. Y cuando elegimos confiar en Él, descubrimos secretos que transforman nuestra vida. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una provisión que llega en el momento justo y un propósito que da sentido incluso a nuestras pruebas más difíciles. Hoy te invito a dar ese paso de fe. Entrega tus preocupaciones, tus miedos y tus sueños a Dios. Confía en que Él es fiel, que su amor nunca falla y que sus planes para ti son buenos. Como dijo el anciano al principio de nuestra historia, he aprendido a confiar plenamente en Dios. No importa lo que enfrente, sé que Él es fiel y su plan siempre es perfecto. Esa misma confianza está al alcance de todos nosotros. ¿Estás dispuesto a recibirla? En cierta ocasión, un joven navegante se encontraba en alta mar, enfrentando una de las tormentas más feroces que jamás había visto. Las olas golpeaban el barco con fuerza. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro y el rugido del viento hacía casi imposible escuchar cualquier otra cosa. A pesar de su experiencia, el joven sintió un temor abrumador. Pensó que su vida estaba a punto de terminar. En ese momento recordó las palabras de su madre, que solía decirle, cuando las tormentas de la vida lleguen, busca de siempre estará contigo. En medio de su desesperación, el joven oró por primera vez en años. Y aunque la tormenta seguía rugiendo, algo dentro de él cambió. Sintió una paz que no podía explicar, una paz que le dio la fuerza para seguir adelante. Queridos amigos, ¿cuántos de nosotros hemos enfrentado tormentas en nuestra vida? Tal vez no sean tormentas literales en el mar, pueden ser tormentas emocionales, financieras o espirituales. Momentos en los que todo parece estar fuera de control, en los que el miedo nos paraliza y no vemos una salida. Pero hay algo maravilloso que quiero compartir con ustedes hoy. Dios ofrece una paz sobrenatural, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo nos da una promesa que ha traído consuelo a millones de corazones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, queridos hermanos, no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. No es el resultado de resolver nuestros problemas o de encontrar una solución rápida. Es un regalo de Dios disponible para todos aquellos que eligen confiar en Él completamente. Pensemos por un momento en los discípulos de Jesús durante la tormenta en el mar de Galilea. El Evangelio de Marcos nos relata cómo Jesús, agotado después de un día de enseñanza, dormía en la popa del barco mientras una tormenta amenazaba con hundirlos. Los discípulos aterrados lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:34. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho la misma pregunta a Dios en nuestras tormentas? Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿No te importa lo que me está sucediendo? Pero la respuesta de Jesús nos muestra algo extraordinario. Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y al instante hubo una gran calma. Luego llegó a sus discípulos y les preguntó, ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Marcos 4:39-46. Este pasaje nos enseña dos verdades profundas. La primera es que Jesús tiene poder de calmar cualquier tormenta, sea externa o interna. La segunda es que su presencia con nosotros debería ser suficiente para darnos paz
incluso antes de que la tormenta cese. En mi ministerio he conocido a muchas personas que han experimentado esta paz sobrenatural. Una de ellas es Ana, una madre soltera que enfrentó una crisis de salud devastadora. Los médicos dijeron que tenía una enfermedad terminal y que le quedaba poco tiempo de vida. Al principio Ana estaba llena de miedo y angustia, pero en lugar de rendirse a la desesperación, decidió rendirse a Dios. Oró como nunca antes, entregándole cada día y cada preocupación. Lo que sucedió después fue un milagro, no necesariamente en su cuerpo, sino en su espíritu. Aunque su salud no mejoró de inmediato, Ana experimentó una paz que la transformó por completo. Su rostro, antes marcado por la preocupación, comenzó a reflejar una serenidad inexplicable. En lugar de lamentarse por el tiempo que le quedaba, comenzó a disfrutar cada momento con su hijo, confiando en que Dios estaba con ella en cada paso del camino. Ana se convirtió en un testimonio vivo del poder de la paz de Dios, tocando las vidas de todos los que la rodeaban. Queridos amigos, la paz que Ana experimentó está al alcance de todos nosotros, pero para recibirla debemos estar dispuestos a entregar nuestras cargas a Dios. A menudo tratamos de llevar nuestras cargas nosotros mismos pensando que podemos resolverlas con nuestra propia fuerza o sabiduría. Pero Jesús nos invita a hacer algo diferente. En Mateo 18:30 nos dice: venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación no es solo para los tiempos fáciles. Es para los momentos en los que estamos al borde de la desesperación, cuando sentimos que no podemos dar un paso más. Es en esos momentos cuando la paz de Dios se convierte en nuestro refugio y nuestra fortaleza. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Horatio Spafford, un hombre de negocios estadounidense del siglo XIX. Spafford enfrentó una serie de tragedias inimaginables. Primero perdió a su hijo pequeño, luego su fortuna se desvaneció en un incendio y finalmente sus 4 hijas murieron en un naufragio. En medio de este dolor abrumador, Spafford describió el himno que muchos de nosotros conocemos. It is well with my soul. Estoy bien con mi alma. Estas palabras nacidas de una fe inquebrantable y una paz sobrenatural inspirado a generaciones de creyentes. ¿Cómo es posible tener paz en medio de un dolor tan profundo? La respuesta está en la confianza plena en un Dios que es más grande que cualquier tormenta. Esta confianza no elimina nuestro dolor, pero nos da la certeza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y de que Él tiene el control. Hoy quiero que piensen en las tormentas que enfrentan en su propia vida. Tal vez sea una enfermedad, una pérdida, un problema financiero o una relación rota. Cualquiera que sea tu tormenta, quiero que sepas que no estás destinado a enfrentarlo solo. Dios está contigo ofreciéndote su paz, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 4:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz no es un sentimiento pasajero, es una realidad profunda que viene de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. Queridos amigos, no importa cuán grande sea la tormenta que enfrenten, Dios es más grande. No importa cuán fuertes sean las olas, su paz es más poderosa. Y no importa cuán oscura sea la noche, su luz siempre brilla más. Hoy te invito a entregar tu tormenta a Él, a confiar en su poder y a recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Responderás a su invitación? Permitirás que su paz llene tu corazón y transforme tu vida. La tormenta puede seguir rugiendo, pero con Dios a tu lado puedes enfrentarla con valentía, sabiendo que Él nunca te dejará ni te abandonará. Esa, queridos amigos, es la promesa paz sobrenatural. En una cálida tarde de verano, un agricultor llamado José caminaba por su campo seco y agrietado. Había pasado meses esperando lluvia, pero el cielo permanecía claro, sin una sola nube a la vista. Las semillas que había plantado con esperanza estaban marchitándose y con cada día que pasaba su desesperación crecía. José era un hombre de fe, pero en su corazón comenzó a cuestionar. Señor, ¿por qué no envías la lluvia? ¿Por qué permites que mi trabajo sea en vano? Queridos amigos, ¿alguna vez han sentido lo mismo? ¿Alguna vez han enfrentado una temporada de espera en la que parece que Dios está en silencio?
Tal vez han orado por un trabajo, por la restauración de una relación, por sanidad o por una respuesta a una pregunta que los atormenta. Y mientras esperan, es fácil pensar que Dios no los escucha o que no le importa su situación. Pero quiero compartir con ustedes hoy una verdad que puede transformar su perspectiva. La provisión divina siempre llega en el tiempo perfecto. La Biblia está llena de historias que ilustran esta verdad. Uno de los ejemplos más poderosos se encuentra en la vida del profeta Elías. En 1 Reyes 17, Dios le dijo a Elías que anunciara una sequía en la tierra de Israel como juicio por la idolatría de Ratría. Después de hacer este anuncio, Dios llevó a Elías a un arroyo llamado Kerit, donde le prometió donde paidaldu. Y así fue. Dios proveyó agua del arroyo y envió cuervos para traerle pan y carne cada día. Imaginen por un momento cómo debió sentirse Elías. No estaba en un lugar cómodo ni rodeado de lujos. Estaba en un desierto, dependiendo completamente de Dios para su sustento diario. Pero esa experiencia le enseñó una lección profunda. Cuando confías en Dios, Él siempre provee lo que necesitas, incluso en los lugares más improbables. Tal vez como Elías te encuentras en un lugar de desierto en tu vida, quizás tus recursos se están agotando y no puedes ver de dónde vendrá tu ayuda. Pero quiero recordarte las palabras de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es solo una promesa para tiempos fáciles, sino es una garantía para cada temporada de nuestra vida, incluso las más difíciles. Volvamos a la historia de José, el agricultor. Después de semanas de espera, finalmente llegó la lluvia. Al principio fue solo un goteo, pero pronto se convirtió en un aguacero que empapó la tierra seca. Las semillas que habían estado inactivas comenzaron a brotar y el campo que antes parecía muerto se transformó en un jardín lleno de vida. José aprendió algo importante ese día. Dios no había olvidado su necesidad. La lluvia llegó en el momento exacto que era necesario, no solo para el campo, sino también para fortalecer la fe de José. Así es como funciona la provisión divina. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y su tiempo siempre es perfecto. En ocasiones podemos sentir que su respuesta está tardando, pero nunca llega tarde. En Lamentaciones 3:25-26 se nos recuerda que más bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En mi ministerio he visto innumerables ejemplos de esta verdad en acción. Una mujer llamada Clara vino a verme después de un servicio luchando con una deuda financiera que parecía imposible de pagar. Había perdido su empleo y no veía cómo podría salir adelante. Oramos juntos y le recordé que Dios es nuestro proveedor, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Unos días después, Clara recibió una oferta de trabajo que no solo cubría sus necesidades, sino que también le permitía pagar su deuda. Su provisión no llegó de la manera que esperaba, pero llegó en el momento perfecto. Clara me dijo, Dios no solo proveyó para mi necesidad financiera, también me recordó que puedo confiar en Él en todo momento. Queridos amigos, quiero que piensen en lo que esto significa para ustedes. Hay áreas en su vida donde sienten que están esperando demasiado. Hay oraciones que sienten que Dios no ha respondido. Quiero animarlos hoy a no perder la esperanza. La espera no significa que Dios te ha olvidado, significa que Él está obrando en los detalles, preparando algo mejor de lo que puede imaginar. Un ejemplo que siempre me inspira es la historia de Abraham y Sara. Durante años esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios de darles un hijo. Desde el punto de vista humano parecía imposible. Sara era estéril y había pasado la edad de concebir. Pero Dios en su tiempo perfecto cumplió su promesa. Isaac nació no porque Abraham y Sara lo hubieran hecho posible, sino porque Dios es fiel. Esta historia nos recuerda que la provisión de Dios no depende de nuestras circunstancias. No importa cuán grandes sean los obstáculos o cuán imposibles parezcan las cosas cuando Dios promete algo, Él siempre cumple. En Hebreos 10:23 se nos anima a mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Otra historia bíblica que ilustra la provisión divina es la de los israelitas en el desierto. Después de salir de Egipto, enfrentaron muchos desafíos, incluyendo la falta de alimento y agua. Pero una y otra vez Dios proveyó. Les dio maná del cielo, agua de la roca y carne en forma de codornices. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que cuida de su pueblo.
Sin embargo, hay algo que debemos recordar. La provisión de Dios no siempre llega como esperamos. Los israelitas se quejaron del maná, deseando volver a Egipto para comer carne. A veces podemos ser como ellos, descontentos con la forma en que Dios responde a nuestras necesidades. Pero si aprendemos a confiar en su plan, descubriremos que su provisión siempre es suficiente. Queridos amigos, quiero que sepan que Dios ve cada lágrima que derraman, escucha cada oración que hacen y conoce cada necesidad que enfrentan. Su provisión no se limita a lo material y también incluye paz, fortaleza, sabiduría y consuelo. Hoy te invito a reflexionar sobre las áreas en las que necesitan la provisión de Dios. Tal vez sea una necesidad física como alimento, vivienda, empleo. O tal vez sea algo más profundo como esperanza, fe o dirección en una decisión importante. Sea cual sea tu necesidad, quiero que sepas que Dios es más que capaz de proveer. Él no solo tiene los recursos, Él tiene el amor y el deseo de bendecirte. En Mateo 7 por uso, Jesús nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La provisión divina no es algo que podamos ganar o merecer, es un regalo de la gracia de Dios. Y cuando aprendemos a confiar en Él, incluso en los momentos de espera, descubrimos que su tiempo es perfecto, su plan es bueno y su amor nunca falla. Así como José vio su campo florecer después de la lluvia, así también tú verás la provisión de Dios en tu vida. Puede que no llegue en el momento o la manera que esperas, pero llegará, porque Dios nunca falla. Él es fiel y su provisión siempre es suficiente. ¿Estás dispuesto a confiar en Él hoy? ¿Estás dispuesto a entregar tus necesidades y tus miedos a aquel que te ama más de lo que puedes imaginar? Te animo a que lo hagas y mientras esperas su provisión, recuerda que su tiempo siempre es perfecto y su amor nunca te dejará. Un día, mientras caminaba por las calles de una ciudad pequeña, un joven llamado Miguel vio a un grupo de niños jugando. Uno de los niños, lleno de entusiasmo, intentaba construir un castillo de arena en la plaza. Sin embargo, el viento constantemente destruía sus esfuerzos. Miguel, observando desde la distancia, se acercó y le dijo, ¿por qué no construyes tu castillo bajo el refugio de aquel árbol? Allí el viento no lo destruirá. El niño lo miró. Dudó por un momento, pero decidió seguir su consejo. Y al hacerlo, descubrió que obedeciendo esa simple instrucción, pudo finalmente construir su castillo sin que el viento lo derrumbara. Queridos amigos, esa escena tan sencilla nos recuerda una gran verdad espiritual. La obediencia transforma nuestra vida y nos lleva al lugar donde nuestras esperanzas y sueños pueden florecer, protegidos bajo el cuidado de Dios. Pero, ¿qué significa realmente obedecer a Dios? Es una carga, es un sacrificio. La respuesta es mucho más hermosa de lo que podríamos imaginar. Obedecer a Dios no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra perspectiva, nuestro corazón y finalmente nuestra relación con Él. La Biblia nos muestra una y otra vez que la obediencia no es una opción para el creyente, es una respuesta natural al amor de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 4:50, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no se trata de cumplir reglas rígidas o de tratar de ganar el lugar. Más bien es una expresión de amor, una demostración de confianza en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Uno de los relatos más conmovedores de obediencia en las Escrituras es la historia de Abraham y su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham algo que parece inconcebible, sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa. Imaginen la lucha interna de Abraham. Él había esperado décadas para que se cumpliera la promesa de Dios. Y ahora se le pedía que entregara a ese hijo tan amado. Pero Abraham obedeció, subió al monte con Isaac, preparado para hacer lo que Dios le había dicho. Y en el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Esta historia no solo nos habla del poder de la fe, sino también de la bendición que sigue a la obediencia. En respuesta a la disposición de Abraham, Dios renovó su promesa. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 2:20. Abraham entendió algo que debemos recordar hoy. La obediencia a Dios siempre abre la puerta a su bendición. En mi ministerio he visto cómo esta verdad se manifiesta en la vida de personas comunes. Recuerdo a una mujer llamada Elena, quien enfrentó una decisión difícil. Trabajaba en una empresa donde se le pedía que actuara de manera deshonesta para obtener más ganancias.
Como cristiana sabía que hacerlo iría en contra de los principios de Dios. Aunque tenía miedo de perder su empleo, decidió obedecer a Dios y hablar con integridad. El resultado fue sorprendente, no solo mantuvo su trabajo, sino que fue promovida debido a su valentía y honestidad. Queridos amigos, la obediencia a Dios a menudo requiere valentía. No siempre es fácil, especialmente cuando el mundo nos presiona para que hagamos lo contrario. Pero cada vez elegimos obedecer, estamos declarando que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En Isaías 19 se nos dice, y si quisierais y hollaréis, comeréis el bien de la tierra. Esta es una promesa directa, la obediencia trae bendición. Sin embargo, debemos ser honestos. Obedecer a Dios a menudo significa ir en contra de nuestra propia naturaleza. Como seres humanos tendemos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos que sabemos lo que es mejor, que podemos controlar nuestro destino. Pero la verdad es que nuestra perspectiva es limitada. Solo Dios ve el panorama completo. Y cuando seguimos su guía, aunque no entendamos todo en el momento, nos lleva a un lugar de paz, gozo y propósito. Otro ejemplo bíblico poderoso de obediencia es el de Pedro. En Lucas 5, Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando sin éxito. Cuando Jesús le dijo que echara las redes nuevamente, Pedro pudo haber respondido con escepticismo o frustración. Después de todo, él era pescador experimentado y Jesús era carpintero. Pero Pedro obedeció diciendo, Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red, como 5,5. Lo que sucedió después fue milagroso. Las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse. Queridos amigos, quiero que piensen en las áreas de su vida donde Dios les está llamando a obedecer. Tal vez les está pidiendo que confíen en Él con sus finanzas, sus relaciones o sus sueños. Tal vez les está pidiendo que dejen atrás algo que saben que no es bueno para ustedes o que den un paso de fe hacia algo nuevo. Sean cuales sean sus circunstancias, quiero recordarles que la obediencia siempre vale la pena. Dios nunca pide algo sin tener un propósito detrás de ello y su propósito es para nuestro bien. Recuerdo un hombre llamado Shas que asistía a una de nuestras cruzadas. Durante años había luchado con la idea de entregar completamente su vida a Cristo. Decía, ¿qué pasa si Dios me pide algo que no estoy dispuesto a hacer? Y si me pide renunciar a mi trabajo, mis comodidades o mis planes. Pero una noche, después de escuchar el mensaje del Evangelio, Carlos decidió dar ese paso de fe. Dijo, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Desde ese día, la vida de Carlos cambió radicalmente. No solo encontró un propósito nuevo, sino que también experimentó una paz y un gozo que nunca había conocido. Queridos amigos, la obediencia no siempre es fácil, pero siempre es transformadora. Nos libera del peso de tratar de controlar todo por nuestra cuenta y nos permite descansar en la sabiduría y el amor de Dios. En Deuteronomio 5:36 se nos dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Este es el corazón de Dios para nosotros, que vivamos vidas llenas de propósito, bendición y paz. Pero eso solo es posible cuando seguimos su camino. Hoy quiero animarte a dar ese paso de obediencia. Tal vez no entiendas completamente lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Tal vez estés enfrentando decisiones difíciles o sientas que te está llamando a algo que parece imposible. Pero quiero asegurarte que cada acto de obediencia, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno. Dios no solo quiere bendecirte, quiere usarte para bendecir a otros. Y cuando obedeces te conviertes en parte de su gran plan. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia es la base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas, una base que nos sostendrá incluso en medio de las tormentas más fuertes. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y obedecer su llamado hoy? Si lo haces, descubrirás el poder transformador de la obediencia, un poder que no solo cambia tus circunstancias, sino que también cambia tu corazón, acercándote más al Dios que te ama y tiene planes maravillosos para ti. En un mundo lleno de dudas, temor e incertidumbre, pocos testimonios tienen tanto impacto como el de una vida transformada por la confianza plena en Dios. Cuando alguien elige poner su fe en el Señor, esa decisión no solo afecta su vida personal, sino que también ilumina el camino para otros. Este es el poder de un testimonio vivo, un reflejo tangible de la gracia, la fidelidad y el amor de Dios en acción.
Quiero contarles la historia de un hombre llamado Roberto. Durante muchos años Roberto había vivido atrapado en el ciclo del trabajo interminable, buscando significado en el éxito material y las posesiones. Aunque desde afuera parecía que tenía todo, una casa grande, un auto lujoso y una carrera exitosa. En su corazón había un vacío profundo que no podía llenar. Roberto no conocía a Dios y vivía como si todo dependiera de su esfuerzo. Pero un día todo cambió. La economía se desplomó y con ella también se desplomó el negocio de Roberto. En cuestión de meses perdió casi todo lo que había acumulado. La presión era abrumadora y Roberto se sintió perdido. En su desesperación recordó amigo que le había hablado acerca de la fe en Dios. Aunque al principio había rechazado esas palabras, algo en su corazón lo llevó a buscar ayuda. Roberto asistió a una pequeña iglesia un domingo por la mañana. Allí escuchó al pastor hablar acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo se encuentra cuando confiamos plenamente en Dios. Esas palabras llegaron a lo más profundo de su ser. Esa noche, en la soledad de su hogar, Roberto oró por primera vez en muchos años. Dios, si realmente estás allí, si realmente puedes darme esa paz, me entrego a ti. Desde ese día, la vida de Roberto comenzó a cambiar. No fue inmediato ni sin desafíos, pero cada día se volvió más consciente de la presencia de Dios en su vida. Aprendió a confiar en que aunque había perdido mucho, Dios tenía un propósito para él. Poco a poco, Roberto se convirtió en un testimonio de fidelidad de Dios. Encontró un nuevo empleo, más modesto pero satisfactorio. Y descubrió que su verdadero valor no estaba en las cosas materiales, sino en quién era en Cristo. Queridos amigos, el testimonio de Roberto no es único. Es el reflejo de una verdad eterna. Cuando confiamos en Dios, nuestras vidas se convierten en una luz que brilla en medio de la oscuridad. En Mateo 5:16 Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es exactamente lo que sucede cuando vivimos una vida de fe. Otros ven el poder de Dios en acción y son atraídos a él. Pensemos en los grandes hombres y mujeres de la Biblia que se convirtieron en testimonios poderosos a través de su confianza en Dios. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, podría haber vivido en amargura y desesperación. Pero en lugar de eso, eligió confiar en Dios. Incluso en la prisión, José mantuvo su fe y al final Dios lo levantó como segundo al mando de todo Egipto, salvando a innumerables personas del hambre. Del mismo modo, pensemos en Esther, una joven judía que se convirtió en reina en una tierra extranjera. Cuando su pueblo enfrentó la amenaza de exterminio, Esther pudo haber elegido quedarse en silencio. Pero confió en Dios y dio un paso de fe, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. Su valentía no solo salvó a los judíos, sino que también dejó un legado de fe para las generaciones futuras. Y por supuesto, no podemos olvidar a los apóstoles, hombres comunes que después de haber caminado con Jesús, fueron transformados en testigos intrépidos del Evangelio. Pedro, quien una vez negó a Cristo, se convirtió en un predicador poderoso, llevando el mensaje de salvación a miles. Pablo, un perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los más grandes misioneros de la historia. Esta vida nos muestra que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. En mi ministerio he tenido el privilegio de escuchar cientos de testimonios de personas que han experimentado la transformación que solo Dios puede traer. Recuerdo a una mujer llamada Marta, quien durante años luchó con el dolor de un matrimonio roto. Cuando su esposo la dejó, ella sintió que su mundo se derrumbaba. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, decidió poner su confianza en Dios. A través de la oración y la lectura de la palabra, Marta encontró sanidad y restauración. Su testimonio tocó tantas vidas que hoy lidera un grupo de apoyo para otras mujeres que enfrentan desafíos similares. Queridos amigos, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un testimonio vivo del poder de Dios. No importa cuál sea tu historia, tus luchas o tus fracasos, Dios puede usar tu vida para su gloria. Cuando eliges confiar en Él, permites que su luz brille a través de ti, alcanzando a aquellos que te rodean. Sin embargo, quiero ser claro, ser un testimonio vivo no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Al contrario, muchas veces es a través de nuestras pruebas que Dios revela su poder de manera más evidente. En 2 Corintios 9, el apóstol Pablo escribe: y me ha dicho, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Nuestras debilidades y desafíos son oportunidades para que Dios muestre su fortaleza y fidelidad. Quiero animarte hoy a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que necesitas confiar más en Dios? Hay personas a tu alrededor que podrían ser tocadas por tu testimonio. Recuerda que no necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. Él no busca personas perfectas, Él busca corazones dispuestos. En Apocalipsis 12:11 nos dice que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que nuestros testimonios tienen un poder extraordinario para traer esperanza y victoria, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Hoy quiero invitarte a dar ese paso de fe, a rendir tu vida completamente a Dios y permitirle que use tu historia para su gloria. Tal vez sientas que tu vida no tiene mucho que ofrecer, pero quiero asegurarte que Dios puede tomar incluso las partes más rotas y convertirlas en algo hermoso. Cuando confías en Él, te conviertes en un faro de esperanza, una luz que guía a otros hacia el amor y la gracia de Dios. No sobreestimes el impacto que tu vida puede tener. Una palabra amable, un acto de generosidad o simplemente vivir con integridad y fe pueden ser herramientas que Dios usa para tocar corazones y cambiar vidas. Queridos amigos, el mundo necesita más testimonios vivos. Necesita ver personas que incluso en medio de las tormentas permanecen firmes en su confianza en Dios. Necesita ver la evidencia del amor, la gracia y el poder de Dios en acción. Y tú puedes ser esa evidencia. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios hoy, Señor, úsame como testimonio de tu amor y fidelidad? Si lo haces, prepárate para ver cómo Él transforma no solo tu vida, sino también las vidas de aquellos que te rodean. Porque cuando confiamos en Dios, nuestra luz brilla y su gloria se manifiesta de manera poderosa. Amigos, el llamado está delante de ustedes. Responderán hoy.